cámbiala. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, bendiciones. Vamos a esperar un poquito a que se conecte la hermana Laura. Vamos a esperar un poquito. Un poquito a que se conecte mi hermanita Laura. Un poquito, a ver. Ahorita comenzamos. Dios les bendiga. Bienvenidas a cada una de ustedes. Un momentito, déjenme. Hola, hermana Laura. Déjenme. Déjenme mandarle un mensajito a mi prima que se conecte. Es mi prima, la ministra Laura Zaragoza. Déjenme mandarle un mensajito para ver. A ver. Que se conecte al live. Le voy a decir que se meta y así la puedo invitar para que comenzar. Espero que hayan tenido un muy buen día, un bendecido día. Aquí está. Ay, creo que ella está teniendo problemas con él para invitarla. Ay, muchas gracias por estar sintonizando, mujeres bendecidas, mujer bendecida. Muchas gracias. Espero sea de bendición. No espero, y yo sé que va a ser de bendición estar con cada una de ustedes, que escuchen un poquito de nuestro testimonio y pues esperar. Me está diciendo que la agregue, pero no sé por qué no me deja. Mándame otra vez el request, prima, para agregarte. Sabemos que tiene que haber pelea. Si no hay pelea es que no estamos haciendo algo bien. Sí, ella me mandó ahorita la acepté, pero como que tiene problemas allá donde está. Por mientras de que se agrega mi prima, les comento, esta página fue hecha en mayo 22. Dios ha sido bueno. Dios me puso en mi corazón, en mi mente,
Ya se va a poner. Ya me no entra, ya vas a entrar. A ver, a ver. ¿Me escuchas, prima? Amén, amén, amén. ¡Ah! No sé por qué no se mira. Dios te bendiga, No Dios te sé, bendiga. te bendiga. Aquí estoy. Ok, a Pero ver, no tengo la pantalla. entonces, yo creo que no sales en la pantalla. A ver, a ver. Permíteme, permíteme. Sí. Bueno, como les estaba diciendo, estamos aquí Creo más que te que tienes que listas, más que listas, más que listas. Está muy cerquita, ¿no? La cámara o algo. según si está activado mi cámara. Sí. Tu cámara está muy cerquita. Sí, es lo que estoy mirando. No sé por qué. Sí, sí. No, no, no. Tiene que haber pelea, pero de esto se va a hacer. Dios es bueno, Dios es maravilloso con nosotros. A ver. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sí, amén, amén. Hay que orar, que todo, ¿Qué está pasando? tal vez porque está conectada aquí. ¿Sabes qué pasa? Espérame. Tengo la tablet activada. A lo mejor por eso. Ok, a ver. Berito, Ya, ya hola, Dios solamente te tengo un bendiga. equipo. Sí, a ver, porque está bien cerquita la cámara. Me quedé con un solo equipo, pero Bájale ahí porque interrumpe acá. Y los ajustes de ella y los tuyos ahí no sé qué son. es que como tú hiciste la videoconferencia o el enlace en vivo, tú le tienes que ajustar las cámaras. Ok. Si no me salgo y hago otro. Está viéndome a mí. Gloria a Dios, aleluya. Amén. A ver, es de parte de técnico ella. Es de parte de ella. Bendiciones. Dios me los bendiga. It's just when she had Laura. This one we can move back, right?
Se puso en negro, negra la cámara. Yo sí me veo, pero Ay, tu pantalla está en... no sé por qué se mira así la mía, pero vamos a empezar así. Bienvenidos a este en vivo, a este live de de Mujer Transformada. Me presento, soy María Teresa García de la ciudad de Brownsville, Texas. Es un honor para mí estar en vivo con cada una de ustedes. Sabemos que son tiempos difíciles y por guianza del Espíritu Santo nos inquietó a traer una palabra de aliento para sus vidas. Principalmente el Espíritu Santo trató con nuestras vidas. Y en el Salmo 45, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú, Señor mi Dios, has pensado en nosotros y has realizado grandes maravillas. No es posible hablar de todas ellas. Quisiera contarlas, hablar de cada una, pero su número es inagotable. Y en Daniel 4:2 dice: conviene que yo declare las señales y los milagros que Dios el Altísimo ha hecho conmigo. Amén. Y para iniciar esta plática les presento a la ministra internacional Laura Zaragoza Juárez, de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, México. Le damos una cordial bienvenida por ser nuestra primera colaboradora para Mujer Transformadas. Y deseamos, por medio de su testimonio y su enseñanza, podamos transmitir a cada una de ustedes lo que Dios ha tratado con nosotras. Bienvenida, ministra, le cedo el lugar para que hable lo que Dios le ha indicado. Y si quieres, comienzas con una oración y te presentas. Amén, amén. Vamos a orar antes de iniciar. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora, Señor, nos ponemos delante de tu presencia. Padre, te agradecemos por esta hora, Señor, porque nos has permitido, Señor, este enlace, este encuentro, Padre, para poder, Señor, ser de bendición para algunas vidas, Señor. Señor, te pedimos que toques corazones, Padre, que abres el pensamiento de las personas que están escuchando, que están viendo este live, Padre, que seas tú obrando con cada una de las mujeres que se ha conectado, Señor. Padre, te agradezco por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por este día, Padre, por la vida de María Teresa García, Padre. Señor, úsanos de gran manera, Padre, para beneficio, Señor, de las personas que se van a conectar, que ya están conectadas, Padre, y que la palabra, Señor, que hoy, Padre, traemos, Señor, sea de bendición, Padre, que edifique, que exhorte, que aliente, Señor, que levante, que restaure, Señor, a toda aquella mujer, Señor, que tenga la necesidad, Padre, de una palabra, Señor, para quizás, Señor, como Amén, aliento, Padre, para seguir adelante. Gracias te damos, Señor, porque tú has provisto de este día, Señor, tú has provisto lo necesario, Padre. Y, Señor, te pedimos, Padre, que estés tú con nosotros. Espíritu Santo, bienvenido a este espacio, sea aquí, así como sea en el lugar donde está María Teresa, Padre, sé con cada una de las personas que van a escuchar el live. Envuelve a las personas, Señor, penetra los corazones, Espíritu Santo, y sé tú obrando en la vida de cada una de las mujeres, Señor. Si hay algún varón, Padre, si hay algún joven, alguna jovencita, Padre, sé también tocando sus corazones, que la palabra que hoy se dé sea una palabra que inspire, que aliente, que levante, que restaure, Señor, pero sobre todo que conforte un corazón que quizás está herido, Señor. Sé tú obrando, Espíritu Santo, en cada una de las personas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias por esta hora, por este tiempo y por la oportunidad, Señor, que nos das gracias a tu palabra. Amén, aleluya. Amén. Santo, aleluya. Aleluya. Dios les bendiga, gracias por el espacio, gracias, Tere. Pues últimamente hemos estado bien ocupadas. Me da gusto el cómo
cómo iniciaste, ¿verdad? Con todas esas palabras que se oyen muy bonito, pero la verdad es una, ¿cómo te digo? Es una responsabilidad, es algo bien tremendo que te digan ministro internacional y solamente sé hablar español y poquito porque a veces tartamudeo, pero la honra y gloria sea para Dios, ¿verdad? Porque el Señor Moisés le decía a Jehová, ¿verdad? ¿Qué ves en tu siervo que ni siquiera sabe hablar? Mas sin embargo el Señor le provió, le dio de aquello que necesitaba Moisés para poder sacar un pueblo de la opresión y poderlo llevar pues a esa tierra prometida, ¿verdad? Así estamos nosotros. Quizás yo no era nada, quizás no soy nada, pero creo que no se trata de mí, no se trata de nadie, de un hombre en específico, de un renombre como pues ya saben algunas personas, y si no, me presento, Laura Zaragoza, graduada del Instituto Bíblico Segundo de Timoteo, 3:16, para honra y gloria de Dios, como ministro del Evangelio, pero eso es aquí para los hombres. Delante de la presencia de Dios no soy nadie más que una sierva, más que una hija, ¿verdad? Entonces, para honra y gloria de Dios, ¿verdad? Que Él nos ha dado un poco del conocimiento, ¿verdad? Pero en sí somos obreros. Solamente somos instrumentos en manos de Dios, ¿verdad? Y qué bonito se oye eso que digan, ministro internacional, pero solamente dejémoslos en siervo de Dios, ¿verdad? Porque si no, capaz de que me llaman a las naciones y yo voy a querer darles una palabra, pues con poder, y quizás hasta mi propio idioma, ¿verdad? Batalle para hablarlo, pero bueno, vamos empezando, ¿verdad? Tengo un año de graduada del instituto y gracias a Dios, ¿verdad? Que Él ha abierto puertas. Hace algunos años el Señor me daba la palabra para las naciones, y pues las naciones, dice la palabra, es que que algunos los llamó, ¿verdad? Bueno, que todos hemos llamados a la gran comisión, ¿verdad? A salir por todo el mundo y llevar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Pero a veces hay limitaciones humanas, ¿verdad? Hay limitaciones humanamente hablando, ¿verdad? Pero ir a las naciones no solamente se trata de ir de otros países, sino hablarle la palabra a todo el que está a tu alrededor. Y pues ahora sí que es una carga pesada, pero con la ayuda de Dios, ¿verdad? Pues hay que hacerlo. Como les decía, mi nombre es Laura Zaragoza, para honra y gloria de Dios, ministro del Evangelio, y pues prima de María Teresa García. Pues, ¿qué les puedo decir, verdad? Yo les traigo una palabra, parte de mi testimonio, testimonio. A grandes rasgos se los quiero platicar. Se reduce a 3 versículos de la palabra. El primero de ellos es Lucas 19:10. Este versículo me impactó desde niña. No sé si recuerdas, Tere, cuando teníamos 6, 7, 8 años, que a veces nos íbamos a tu casa, a veces venían ustedes para la casa de nosotros, y el domingo o entre semana en la tarde corríamos a la iglesia, al templo que estaba a algunas casas de mi casa, no sé si lo recuerdas, el cual se llamaba en aquel tiempo Templo Emanuel. Fue la primera iglesia que yo acudí de pequeña. A raíz de ahí, yo empecé a enamorarme de Dios, pero con el amor de un niño, ¿verdad? Que para mí todo era wow, todo me sorprendía. Yo miraba cosas en la iglesia, ¿verdad? Y que decía, wow, para mí era un refugio. Ir al templo de muy niña era un refugio. Y conforme iba creciendo, desafortunadamente me fue apartando de la palabra de Dios. Llegó a una edad de la adolescencia en la cual empiezas a explorar cosas de afuera, empiezas a explorar el mundo exterior, por así decirlo, fuera de la casa de tus padres, empiezas a conocer amistades, empiezas a conocer personas que te abren tu perspectiva de una infancia noble a lo que realmente es el mundo de afuera.
donde ya hay maldad, donde ya hay otro estilo de vida, ¿verdad? Entonces, desde niña Dios estaba alándome hacia Él. Desde niña yo me acuerdo que yo iba a la iglesia primero por dulces, pero después ya no iba por dulces, ya después buscaba ir los miércoles, los sábados, los domingos, al servicio de damas, al servicio de varones, al servicio de jóvenes, a la dominical en la mañana, a la dominical en la tarde, pero por alguna razón yo iba y no era por lo que me iban a dar por un dulce, yo iba porque yo miraba milagros. El primer milagro que yo recibí fue a la edad de 6, 7, 8 años. Yo nací con una hernia en el vientre, una hernia umbilical, en la cual mi familia no me dejaba hacer ciertos trabajos, ciertos movimientos, me cuidaban mucho, era muy torpe, cuidaban que no me cayera para que no se reventara mi estómago. Mas, sin embargo, en la misericordia de Dios, a la corta edad, Dios hizo ese primer milagro y yo le decía, Señor, ¿desde cuándo todo esto de mi vida? Entonces, el Señor me sanó de esa hernia. Para honra y gloria de Dios, a mis 37 años yo puedo dar testimonio que Dios sana. Más sin embargo, ¿verdad? Como les digo, a la cierta edad de la adolescencia me empecé a apartar. ¿Por qué? Porque yo después empecé a ver la falta de milagros. Y muchas veces el ser humano, cuando no ve milagros, pierde la fe. El hombre, al no ver milagros o no ver que Dios está haciendo algo, se empieza a menguar esa fe, empiezas a perder la esperanza, empiezas a dudar de Dios. Y a mi corta edad empecé a dudar de Dios. 12, 13 años al inicio de la secundaria, ya una etapa adolescente, empecé a ver muchas cosas fuera de mi entorno que no estaban ni al alcance de mis manos y que yo decía tampoco están al alcance de Dios. En mi familia pasamos muchas situaciones difíciles. Mis padres, como muchos padres, ¿verdad? Tenían situaciones en las cuales se separaban y a veces cada quien por su lado, a veces unos días estábamos en la casa de mi abuelita materna, otros días otra vez, y muchas veces, ¿verdad? Muchas veces miramos a las personas que tienen una situación así y muchas veces no nos ponemos en su lugar sabiendo que nosotros hemos pasado por situaciones similares. Este era mi caso, ¿verdad? Yo me acuerdo que desde muy niña maduré. Yo por eso me refugiaba en la iglesia, porque a veces los problemas de mis padres los hacía míos. Entonces, para mí, el buscar de Dios era un refugio. ¿Qué pasa en la etapa de la rebeldía, en la etapa de la adolescencia? Dije, no, pues Dios no existe. ¿Por qué? Porque yo le clamo, porque yo le ruego, porque yo le imploro, porque yo le pido, porque yo delante de Él, me desarmo y no pasa nada en mis padres. Tristemente, vivimos una etapa muy dura. Yo creo que de mis 3 hermanos que tengo, mis 2 hermanos y mi hermana, yo creo que soy la única persona o fui la única personita que miraba la condición en la que estábamos. Entonces, yo le decía a Dios, ¿por qué si yo te conozco? ¿Por qué no haces nada en mi casa? ¿Por qué mi papá es igual? ¿Por qué mi mamá esto? ¿Por qué? ¿Por qué pasan tantas cosas? Y eso me orilló a apartarme de Dios cuando yo ya lo había conocido, cuando ya había habido sanidad en mi vida. Desafortunadamente no tenía la madurez. Y déjenme decirles que la madurez no se mide en la edad. Hay personas que tienen 35, 40, 50 años y todavía son inmaduros espiritualmente y todavía refutan la existencia de Dios solamente porque no hace lo que nosotros queremos. Y eso pasaba a mi corta edad, eso pasaba en la edad de la adolescencia, lo cual me orilló a alejarme de Dios. Pero ¿qué pasa? Que cuando uno ya conoce del Evangelio, cuando uno ya conoce de Dios, aunque tu mente te dice que no hay Dios, tu corazón te dice que sí hay Dios. Porque ya sentiste su presencia, porque ya lo conociste, porque ya lo viviste. Y aunque tu mente te diga no hay Dios, tu corazón sabe que hay un Dios. ¿Por qué? Porque el corazón solamente tiene un espacio que no se llena con nada y que no se va a hacer con nada más que Dios.
aún la naturaleza del hombre, aún en la naturaleza del hombre, ese espacio que queda en el corazón, que no se llena con nada ni con nadie, es porque ese espacio es exclusivamente para Dios. Entonces, desde esa edad yo reconozco que sí hay un Dios, pero no me sentía lo suficiente, o Dios dice, ¿por qué no me responde? Llego a una edad madura humanamente, que es los 18, 19 años, y andaba todo lo que daba. Mis hermanos, viví de cosa en cosa, o sea, vi cosa horrenda, conocía pandilleros, andaba entre pandillas, normalmente siempre me seguían las personas malas, pero hay algo que yo reconozco, que dentro que me conocían las personas malas, que me conocían personas, sí, como los muchachos malos que esos andan ahorita, ¿verdad? Pero que en aquel tiempo eran malos de verdad, chicos pandilleros, pero en la misericordia infinita de Dios, esas personas siempre me cuidaban como si fuera la niña de sus ojos. Esas personas nunca me hicieron un daño, como que, no, como Dios ponía algo especial en mí, que en lugar de esas personas lastimarme, siempre me cuidaban, siempre había como un escudo protector de parte de Dios, que esas personas en lugar de lastimarme, me cuidaban para que otras personas no me lastimaran. Aleluya. Siempre he vivido bajo la gracia de Dios. Eso lo puedo testificar y lo reconozco, que Dios me ha puesto siempre bajo su gracia, porque cuando ha habido personas que se levantan en contra de mí, ha habido personas que me han querido hacer mal, no es necesario que yo intervenga o que yo meta mis manos, porque Dios está levantando personas que me cuidan, que me guardan y que me protegen. Entonces, llega la edad de 18, 19, 20 años y yo sabía que había un Dios. Sí sabía, pero no me quería sujetar. Todavía mi carne estaba presta a la carne. Mi carne era pues débil, porque pues los deleites de la carne o las pasiones de la carne es gozo para tu cuerpo, pero no para tu alma. Entonces, cierta temporada tomé, sí, cierta temporada bailé, sí, cierta temporada vestí de una manera indecorosa, también pasé por eso. Cierta temporada de mi vocabulario salía palabra corrompida, palabra de maldición, también pasé por eso. Pero quiero decirte que cuando Dios hace la obra, la hace completa. Estando en esa fase o esa etapa de mi vida, mis estimadas hermanas, mis estimados hermanos, a mí venía un versículo siempre, que este versículo es Lucas 19:10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Y recuerdo que en un cumpleaños mío, que fue como en el 2006, 2008, aproximadamente en esos años, recuerdo que normalmente agarraba yo dinero y corría a la casa de mi hermana para comprar bebida y para festejar, o siempre estaba juntando dinero para la bebida, para la tomada, siempre para andar de fiesta en fiesta o parranda en parranda, porque había días que literal eran días que tardaba tomando. Entonces, yo recuerdo que uno de esos días que estaba celebrando un cumpleaños, andaba tomada, andaba alcoholizada, y recuerdo que unas personas empezaron a hablar de Dios. ¿Y qué creen? Que así en el estado inconveniente en que yo andaba, empecé a hablar de Dios. Y yo me sorprendí de las palabras que Dios ponía en mi boca y que le decía a las personas que estaban ahí, que dije, no puede ser. Qué vergüenza que yo esté hablando del Padre en la condición que yo estoy. A partir de ese día fue mi lucha, una lucha fuerte, fue una lucha tremenda entre mi carne y mi espíritu, porque mi espíritu decía, busca de Dios, pero mi carne quería más de la carne. Entonces, dice la palabra que el espíritu está presto al espíritu, pero la carne está presta a la carne. Depende de ti, depende de mí que queremos alimentar, si el espíritu o la carne. Y pasaba esto, pasaba que esas palabras resonaban en mi cabeza, pasaba que esa palabra, en Lucas 19:10, estaba en mi cabeza día y noche, día y noche.
Entonces yo decía, bueno, si tú, el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y yo estoy perdida, ¿por qué no me has encontrado? Le decía yo. O sea, es algo bien tremendo. Todavía yo le echaba la culpa a Dios. ¿Por qué no me has encontrado? Si tú vienes a buscar lo perdido, yo estoy perdida, ¿por qué no me has encontrado? El problema es que desde ese momento que yo estaba hablando de Dios, Él ya me había encontrado, pero yo me hacía la de oídos sordos, me hacía la ciega y no quería ver la realidad de la situación. Empiezo un proceso bien tremendo, del 2008 al 2012, tengo un intento de acabar con mi vida y pocas personas saben de este testimonio. Del 2000, como en el 2008, trato de acabar con mi vida en la casa de mis padres donde yo vivía y recuerdo que ese día, porque esta palabra me resonaba, el Hijo del Hombre vino a buscar a salvar lo que se había perdido y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Pero tú no me salvas, ¿por qué tú no me vienes a buscar? ¿Por qué? Y recuerdo que ese día la persona que yo decía amar me dio una noticia y me dijo que el muchacho me dijo que había embarazado a otra chava, ¿verdad? Y que los planes que tenía conmigo, y ¿verdad? Y que él sí quería hacer vida, pero pues yo no. O sea, yo cómo era posible que alguien me había lastimado y alguien que había prometido tantas cosas y no había cumplido. Y recuerdo que ese día, desde que salí del apartamento ese donde hablamos esa situación, yo recuerdo que yo salí con un espíritu amargo, con algo amargo dentro de mi corazón, con algo tremendo. Había situaciones en mi casa, mis hermanos estaban en la cárcel, mis papás estaban pasando unos procesos como matrimonio, y luego yo lo que pensaba que era mi luz, ya no era luz, ya se había convertido también en oscuridad. Y esta tarde, noche, llego a la casa y mi papá me pregunta, ¿qué tienes? Y le digo, nada, extraño a mis hermanos, mi corazón roto, se me salían las lágrimas, y yo decía, extraño a mis hermanos. Y cuando me voy a la habitación, le reclamo a Dios, ¿por qué? ¿Por qué sigues diciendo que tú vienes a buscar y a salvar si yo no te veo? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú no existes. Tú no existes, ¿por qué? Y le dije, ¿y si tú existes, vas a hacer algo? Si tú existes, pero si no existes, yo mañana mismo estaba como el gobernador de Egipto, cuando la plaga que le decían, ¿y cuándo quieres que se sanen las plagas? Y que le dijo mañana en lugar de decir hoy. Así estaba yo y le dije, mañana voy a hacer esto. Si tú no existes, si tú no me demuestras, ¿perdón? Entonces yo le reclamaba a Dios, esa noche lloré, dormí amargamente, hice una maleta, no sabía qué iba a hacer, no sabía dónde iba a ir, no sabía nada, no sabía si colgarme del techo de la casa, no sabía qué hacer. Realmente estaba confundida, realmente no sabía qué hacer. Y me acuerdo que me encerré y empecé a altercar contra Dios. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si yo he sido buena hija? ¿Por qué si yo conocí tu palabra y dentro de la rebeldía yo me he guardado? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y esa lloradera y ese por qué y por qué. Resulta, mis amadas, que al día siguiente le vuelvo a decir a Dios, si realmente existes, vas a hacer algo porque yo ya no aguanto más esta vida. Y mis amadas, preparé todo, así como tenía la maleta preparada por lo que Dios iba a hacer, porque dentro de mi interior sabía que iba a pasar algo, también tenía preparado para cortar mi existencia. Entonces, antes de subirme a la cama y atarme, con el cordón que había todo preparado, le dije, Señor, yo te conocí de niña, pero ahora no te veo.
ahora no te siento, ahora no sé si realmente eras quien yo creí que fueras, pero si tú realmente existes, haz algo, porque si no, yo hoy mismo termino con esto. Mis amadas hermanas y estimadas, si ustedes supieran que cuando yo termino de hablarle a Dios así, decirle, quiero que tú hagas algo, porque si no, yo hoy mismo termino con esto. En ese instante suena mi teléfono. Y era una persona que amo tanto, con un amor de hija, padre, porque yo sé que era Dios hablando por medio de esta persona. Y me dice Chaparra, mi familia me dice Chaparra, me dice Nana, y me dice Chaparra, ¿qué está pasando? Él era un varón de Dios. Su nombre en vida fue Mario Alberto Juárez, fue un tío y como un padre para mí. Los amo, él ya no está, pero cuando estuvo, fue una persona que Dios usó para que yo me reincorporara a los caminos de él. Entonces, yo le digo, me quedo sorprendida y le digo, me rompo en llanto y le digo, tío, ya no quiero nada, ya no quiero nada. Y me dice, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Le dije, es que ya no quiero nada, ya, no sé, ya no quiero nada. Dice, ¿sabes qué? Mañana mismo te me vienes para Houston y Dios va a poner los medios. Yo ya tenía la maleta hecha, ya tenía visa y tenía todo. Y les digo algo, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, la felicidad y la plenitud no depende de lo material, porque tenía coche, tenía un buen trabajo, tenía todo lo necesario y más que lo necesario donde yo vivía, pero era infeliz, no era feliz. Entonces me dice mi tío, dice, mañana te vienes. Él me dijo, Dios va a poner todos los medios. Y yo sin un peso, mis hermanos, sin un peso en mi bolsa, porque todo lo malgastaba en tomadera, en andar en la calle, en comprar ropa, porque compraba ropa como no tienen idea, compraba teléfonos, los más caros, y le estoy hablando en el 2003, del 2005 al 2012, de los teléfonos más caros, el que mejor me gustaba cuando salían los teléfonos con cámara. En ese tiempo andaba mucho de moda el Sony Ericsson, los teléfonos más caros, el carro siempre con gasolina, siempre con un buen salario, pero nada de esto me llenaba, nada de esto me hacía feliz. Y recuerdo que terminé la llamada y le dije a Dios, ok, bueno, yo no me quedo suficiente con que alguien me llamó desde Houston para decirme que vaya hacia allá, y ahora ¿con qué voy a ir? Dinero no tengo. ¿Cómo le voy a hacer? Y mis hermanas, el Señor me decía lo que tenía que hacer. Como yo, siendo una hija rebelde y altercando contra Él, reprochándole, Dios siempre en su misericordia, siempre me habló con palabras audibles. Y empiezo a hacer lo que Él me decía. Y recuerdo que ese día todavía, aún con rebeldía, le digo a mi padre, papá, salgo de la habitación, le digo, papá, aquí está el título del coche, es de usted, yo ya no puedo estar aquí, yo ya no tengo fuerzas para estar aquí, yo me tengo que ir. Y le dije a mi padre, papá, si yo mañana regreso, gloria a Dios, dele las gracias a Dios, y si no regreso, no sé qué voy a hacer con mi vida. Aleluya. Dije, pero mañana me va a llevar al trabajo, y si del trabajo regreso, gloria a Dios, pero si ya no regreso, yo no sé qué Dios vaya a hacer con mi vida. Yo no sé qué vaya a pasar con mi vida, yo no sé qué vaya a pasar conmigo. Al día siguiente, mis hermanos, a las 5 de la mañana, yo entraba a las 6:30 a mi trabajo, a las 5 de la mañana arreglo todas las cosas, arreglo una maleta, o sea, las locuras que uno hace. Pongo la mejor ropa que tenía, la ropa de marca, la mejor marca, me llevo 3 pares de calzado, de 3 pares de tenis de la mejor marca,
usaba 2 teléfonos celulares en ese tiempo. Me llevo los 2 teléfonos celulares en la maleta y dije, con esto es suficiente. Y le digo a mi papá, ahora sí, papá. Y me despido de mi papá y fue la primera vez que vi llorar a mi padre. Fue la primera vez que vi conmovido el corazón de mi papá. Y mi papá dijo, y le dijo a varias personas que él no sabía si yo regresaría. Y la persona que me dañó, el joven que me dañó, a las semanas fue a la casa de mis papás a preguntar por mí. Y mi papá le dijo, no sé si mi hija regresa. No sé cómo lo trataría mi papá. Pero mi papá le dijo que él le dolía que yo me hubiera ido y que él no sabía si iba a regresar. Mis hermanos, quiero que sepan que del trabajo le digo a la persona que más gorda le caía yo, que era la líder, se llama Doña Carmen. Esto le estoy hablando como en el 2011, 2012. Y le digo a la señora Carmen Correa, le digo, Doña Carmen, mi hijo, no es cierto. Mi hijo, ¿qué tienes? ¿Por qué estás llorando? Le dije, Doña Carmen, le digo, ya no puedo, le digo, traigo una maleta y la tengo fuera, le digo, en la caseta de guardia, le digo, me voy a ir para Houston. Me dice, ¿cómo, Laurita? Le digo, es que ya no puedo estar aquí, ya no puedo, le digo, ya no puedo con mi vida, ya no puedo. Y me dice, Doña Carmen, ¿y tienes a dónde llegar? Le digo, sí. Me dice, ¿traes dinero? Le digo, no, no traigo ni un peso. Y me dice, no. El cajero dijo, hoy nos pagan las utilidades. Dijo, hay como 5,000, 8,000 pesos, y le estoy hablando de hace muchos años, hermano, cuando eso era mucho dinero. Y le digo, no lo puedo creer. Dice, ves al cajero. Ella saca $20 y dice, ten. Dice, ahorita espérame. Y le habló a su ex marido y le dice, Jorge, vas a llevar a Laurita a la central de autobuses de Brownsville y no te vas a retirar de ahí hasta que ella no se suba al autobús. Va para Houston. De la Lauro Villar de aquí de Matamoros me llevó a la central de Brownsville el señor Jorge. Y créanme que les digo que es tan... Ahora entiendo cómo Dios ha tenido cuidado de mí desde siempre, desde que nací. Y el señor Jorge me lleva a la central de autobuses y le iba a dar lo de la gasolina y me dijo, no, no me des nada. Dijo, y no me voy a ir hasta que no vea que te subas al autobús, porque Carmen me encargó que te vieras subir al autobús. Hermanos, iba por todo el camino llorando. Porque yo, Señor, ¿por qué? Si tú estás poniendo todos los medios, pero ¿por qué pudiste haber evitado esto y por qué ahora conmigo? ¿Por qué si yo desde niña te conocí? Desde los 7 años le ayudaba a una hermana a preparar tamales y me pagaba 2 docenas de tamales y me pagaba 20 pesos y ella me hablaba de la palabra y siempre estaba cantando. Siempre me enseñó a adorar a Dios, a cantar. Y yo le decía, ¿por qué si yo te conocí? ¿Por qué permitiste que pasara todo esto hasta ya no poder? Y yo no conocía los planes de Dios, mis hermanos. Llego a la ciudad de Houston y ahí en la ciudad de Houston, oh sorpresa, más pruebas, más luchas, más situaciones difíciles, más tormento para mi vida. Pero dentro de todo eso, tuve un reencuentro con Dios. Tuve un reencuentro personal. Se supone que yo llego a un lugar, mis hermanas, a trabajar. Así como llego de Matamoros, me bajo del autobús, mi tío me lleva a almorzar y me dice, Chaparrita, te consigo una persona que te va a apoyar para que trabajes, ¿cómo ves? Y yo le dije, sí, está bien. Dice, son personas cristianas, son personas que conocen de Cristo, es una familia y yo sé que vas a estar bien ahí. Y voy bien emocionada, mis hermanas. Estuve un mes, creo, casi 2 meses con esta persona. No tenía nada de cristiano. Había una persona que estaba endemoniada dentro de esa casa. Era un apartamento en la segunda o tercera planta. No había comida en el refrigerador. No tenía línea de teléfono. No tenía ni un peso, ni cómo comunicarme con mi tío y decirle lo que estaba pasando. La persona esta se iba para Colorado 1 semana, 2 semanas,
y ella se olvidaba de las personas que tenía ahí, que era su mamá y era yo. Y en una de esas, mis hermanos, llega una muchacha que era conocida, llegada directa de la señora que me tenía ahí, y se da cuenta, ella fue por unos papeles y se da cuenta que estaba yo sola y la mamá, y se va. Así como me ve, se va, pero dice que algo le tocó su corazón y le hizo regresar, y a regresar por mí, y regresa esta persona, abre de nuevo la puerta y me dice, no, no te puedo dejar aquí, no te puedo dejar aquí, vente conmigo. Y le digo, pero también está la mamá de esta mujer. Dijo, no, es que no las puedo dejar aquí. Y nos llevó. La señora Eugenia, ella es de Reynosa. Y en la casa de la señora Eugenia se manifiesta Satanás, se manifiesta el enemigo de una fuerza, con una forma muy, 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 muy fea, de una fuerza, la verdad, fue algo tremendo. Y recuerdo que estando yo en la segunda planta de la casa, estaba sobre las escaleras agarrándome de las dos paredes al borde de la escalera, que si Dios no hubiera estado conmigo, yo creo que Satanás me hubiera arrojado por las escaleras. Y recuerdo que la persona en la tercera edad, una mujer como de 80 años, que fue la que se endemonió completamente, y me dijo, ¿por qué no puedo contra ti? No puedo. La señora era una viejita, pero me agarró de aquí de los hombros y me intentó arrojar por las escaleras, mis amadas. Y yo sentía como algo había entre este señor y yo, una viejita de 80 años, y yo creo tendría que 22 años, o sea, tenía una edad donde estaba fuerte y pues estaba robusta, donde esta mujer me agita, cambia su voz y me dijo, ¿por qué? ¿Por qué? Pero con una voz bien tremenda, y desde abajo de la escalera, la señora Eugenia, viendo lo que estaba pasando, ella tenía dos gemelitos, los gemelitos detrás de las piernas de Eugenia, y Eugenia esperando a ver qué horas me aventaba por las escaleras. Y en ese momento yo empecé a orar, no sé cómo, pero empecé a orar, empecé a reprender de dónde me salió el valor. Y la señora, la viejita como que vuelve en sí y cae la viejita sobre su mismo lugar. Y recuerdo que en ese momento la señora Eugenia me ayudó a bajar, bajó a la señora a la estancia y me dice, sabes que yo no te puedo tener aquí. Yo no puedo dejarte aquí. No teníamos el número de mi tío, yo no traía mis teléfonos, allá perdí todo. No traía mis documentos, que solamente Dios sabe cómo devolvieron mis documentos a mí, no traía ni siquiera tanta ropa, y ese día en la madrugada la señora buscó entre los archivos porque tenían una empresa, algo así, la información de mi tío Mario, y la señora Eugenia se comunica con mi tío Mario y hagan de cuenta como a la entrega de un secuestro. ¿Sabe qué? La veo en tal parte, en tal apartamentos, afuera, y ahí le voy a entregar a esta muchacha. Y así fue como sucedió. A partir de ese día que me entregaron otra vez con mi tío Mario, empiezo a tener sueños. Dios me empieza a dar sueños, a dar sueños, a dar sueños. Y en esa semana iban a haber bautismos en la iglesia donde mi tío Mario iba. Entonces, yo no estaba preparada, pero en ese momento que empiezan a subir las cosas para los bautismos, que era en el lago de Conroe, Texas, algo dentro de mí me dice, hazlo. Y yo le digo, pero Señor, me dice, hazlo. Y el Señor me había dado un sueño donde había una barca en un río, como en Egipto, los ríos de Egipto, con el agua así como entre turbia, así como si fuera por allá, por aquellos lugares, se miraba la arena, pero se miraba el río. Y en esa barca solamente íbamos dos personas, que era mi papá y yo. Entonces, mientras mi papá acomodaba los remos, yo tiraba la red, arrojaba la red al río. Y aunque el río llevaba fuerza, la red se esparcía por todo el río. Entonces, este sueño me llamó tanto, tanto, tanto la atención, que había algo que me decía, bautízate. Y yo decía, pues, ¿qué es esto, verdad?
y otra vez bautízate y bautízate y bautízate. Entonces yo le digo a mi tío lo que soñé y mi tío Mario me dice, ¿sabes qué? Esto se lo debes de platicar al pastor. Aleluya. Y dice mi tío, esto se lo tienes que platicar al pastor. Allá voy con el pastor Armando Espinosa y le digo, ¿sabe qué? Anoche soñé esto y el Señor me dice, bautízate. Yo sé que es la voz de Dios, me dice, bautízate. Y me dijo, si hay agua que lo impide. Y ya me empieza a dar la explicación de lo que significa el bautismo. Entonces, me bautizan ahí en Conroe. Se bautizó mi tío Mario, se bautizaron muchas personas. Y hubo personas que a la mera hora dijeron no, pero yo arrebaté ese momento y dije sí. A partir de ahí, hermanos, la voz de Dios empezó a ser más audible en mi vida. A pesar de todo lo que había vivido, a pesar de ser una hija rebelde, a pesar de reclamarle cosas a Dios que ni siquiera debía de reclamarle nada a Dios, a partir de ese momento yo empiezo a escuchar la voz de Dios. Ahora, que quede claro, no estaba viviendo el evangelio como era, pero sin embargo en la misericordia de Dios, Él me hablaba aún. Y recuerdo que me bautizan, yo ya me sentí incómoda en Houston y me dice mi tío Mario, Chaparra, está bien si no quieres estar aquí, si no te gusta estar aquí, está bien, pero te voy a pedir, o te vas con mamá para Elsa, Texas, o te regresas para Matamoros. Entonces yo le dije, pues no, me voy para Elsa. Con Elsa pasé muchas cosas, mis hermanos, que solamente Dios sabe lo que pasé, que mi corazón fue lastimado, que mi corazón fue muy, muy, muy maltratado, muy golpeado, y sin embargo yo sabía, ya ahora sí sabía que había un Dios. Ya Dios me había hablado a mi vida y ya sabía que había un Dios. Entonces yo le dije, pues sácame de aquí porque estoy sufriendo. Así como me llevaste a Houston, sácame de aquí porque estoy sufriendo. Y tan hermoso es Dios, mis hermanos, mis hermanas, tan hermoso es Dios que al día siguiente yo estaba triste por lo que estaba viviendo ahí y llegó una persona que aunque la persona fue inconversa, para mí fue como ese cuervo que llevaba a comer Elías carne. Entonces llega esta mujer y me dice, Chaparra, voy para Matamoros, vamos, vengo y regreso. Vamos hoy y regresamos, vamos para Matamoros. Y yo traía solamente un short, chanclas y una playerita y era en la temporada de octubre cuando empiezan los frescos. Entonces yo le dije, pero vamos a regresar. Sí, sí, vamos a regresar. Nada, mis hermanos, de Elsa para acá, para Matamoros, hicimos como 30 minutos, se me hizo tan rápido, cuando de ida se me había hecho eterno, no, ahora se me hicieron como 30 minutos, fue muy rápido el trayecto. Llegando a la casa de mis papás, me bajo del coche y me dice, discúlpame por echarte mentiras, perdóname por traerte con mentiras. Agarró su cartera, me dio $10, creo, $5, $10, y me dijo, yo ya no te voy a regresar para Matamoros, yo ya no te voy a regresar para Elsa. Dijo, perdóname por traerte con mentiras, pero yo ya no soporto ver lo que estoy viendo, cómo te tratan. Yo ya no te voy a regresar. Y si yo sé que me voy a ganar un problema, dice, pero yo ya no te voy a llevar de regreso. Yo sé que aquí con tus papás vas a estar segura. Mis hermanos, se fue esta mujer y entré en una depresión total. De ver la gloria de Dios, de ver cómo Dios me estaba hablando después de la situación, cómo Dios me respondía cada vez que yo le decía, Señor, habla mi vida. Otra vez regreso al mismo lugar donde empecé y me sentía derrotada. Sentía que de nada había servido todo lo que había pasado. Sentía que, ¿qué está pasando? O sea, ando como nómada de aquí para allá, andaba como el pueblo de Israel perdido en mi desierto, andaba vagando en un desierto, estaba confundida, aunque sabía que Dios me hablaba, no sabía para dónde correr, no sabía dónde ir, no sabía nada, mis hermanas, no sabía nada, mis amadas. Entró unos meses en depresión, en una habitación,
Y quiero que sepan que esos días fueron las luchas espirituales más fuertes que he vivido. Voces que me decían, haz esto, tu nombre tiene que ser reconocido, pero va a ser reconocido porque vas a hacer esto, vas a subirte a una pecera y vas a hacer lo peor, hermanos. Lo peor era la voz, ahora era la voz del enemigo diciéndome que si mi nombre iba a ser reconocido, era porque iba a hacer cosas crueles, cosas aterradoras, cosas tremendas, como lo que pasó en Minneapolis, así, cosas así. Yo puedo decir que es el enemigo el que toma a esas personas, mis hermanos, porque a mí me decía, día y noche me decía, vas a hacer esto para que puedas ser reconocida. Tienes que hacer esto para que tu nombre quede aquí en la tierra, para que conozcan tu nombre en la tierra. Y en un cuarto oscuro, hermanos, en un cuarto oscuro, mis hermanas, ahí donde escuchaba la voz del enemigo, también escuchaba la voz que me decía, sal de esto, levántate, levántate. Y una tarde, tenía días que no me bañaba, había días que yo no quería comer, había días que yo no quería saber otra vez nada, que yo me encontraba vacía completamente, pero una tarde empiezo a escuchar una guitarra y empiezan a cantar cantos de adoración y alabanza, y empiezo a escuchar y algo me quería jalar afuera, pero algo me sostenía ahí en esa habitación oscura. Y algo quería jalarme afuera, pero algo me regresaba otra vez a la cama a llorar ahí, a donde estaba, aterrada de lo que iba a ver afuera. Pero otra vez algo me jalaba a salir afuera, pero otra vez algo me jalaba hacia adentro de la habitación oscura. Y una de tantas veces, mis amadas hermanas, empiezo a escuchar más y más fuerte que cantaban, y más fuerte, y más fuerte, y más fuerte, hasta que eso me dio la fuerza para salir. Yo sé que era la presencia del Espíritu Santo que se estaba moviendo en la casa de mis padres, y salí, y habían unas hermanitas que se congregan en la iglesia donde estoy, que es Tabernáculo de Oración, que una de mis hermanas ya no está, que ya está en la presencia de Dios, que es la hermana Valeria, y me acuerdo que las primeras mujeres que vi en ese instante que salí fue a la hermana Valeria y a su hija hermana Linda Méndez, y me empezaron a saludar como si yo las conociera. Me empezaron a saludar y yo empecé a sentir algo y me empezaron a hacer plática, pero me sorprendió que no me preguntaban el por qué no salía de mi habitación, sino que me incorporaron a las actividades que estaban haciendo. Ese día creo que estaban dorando pescado, estaban haciendo cosas así, ¿verdad? Cosas para comer. Y me acuerdo que me dijo la hermana Valeria, me dijo, siéntate a comer, hija, te sirvo un pescadito. Yo sentí por primera vez algo diferente. Después de mucho tiempo sentí otra vez algo diferente. Y recuerdo que empezaron a ir más seguido los pastores, que era el pastor Víctor Hugo y la pastora Rebeca del Ejido Tabernáculo de Oración. Y recuerdo que una de tantas veces que salí, le dije, ¿sabe qué? Yo escucho voces, me dice que haga esto y esto, y ya no puedo otra vez, ya no puedo. O sea, yo sé que esto no es de Dios, yo sé que esto está afectando a mi vida, yo sé que ya no puedo físicamente con esto, pero tampoco sé la manera espiritual, cómo hacerle para que esto ya no siga, porque me están volviendo loca, porque es día y noche, día y noche, día y noche, o escucho las voces, es día y noche. ¿Y saben algo, mis hermanos? Lo primero que hizo el pastor fue orar. Y cuando él empieza a orar, yo caigo, y ahí tirada en el piso de la cocina de mi mamá, empiezo a ver cosas sobre mí. Cómo empiezan a salir cosas de dentro de mí. Cosas como nubes negras, como empiezo a ver algo sobrenatural. Algo que
me impactó lo que yo estaba viendo y yo entendí que desde ese momento yo fui liberada. Desde ese momento yo sé que Dios hizo algo, que era necesario que lo hubiera hecho quizás desde que era niña, pero el no estar madura, el no conocer todo eso, no entendía lo que estaba pasando. ¿Por qué los ataques del enemigo? Pero ¿qué pasa? Como toda persona que está inmadura, conociendo el amor de Dios, pero siendo de un espíritu inmaduro, me empiezo a congregar ahí en tabernáculo de oración, empiezo a buscar de Dios por lo que yo vi, que no era cualquier cosa. Me dan un nombramiento para apoyar con los jóvenes y desafortunadamente, mis hermanos, el enemigo no descansa. Cuando alguien está llamado para hacer algo en la obra de Dios, el enemigo siempre va a estar atacando tu vida. Mujer, dama, mi estimada hermana, muchas veces estás pasando por muchos ataques y no, dicen como dicen allá en el mundo, no ves lo duro sino lo tupido. O sea, una tras otra, que si el marido, que si los hijos, que si los pagos, que si la enfermedad, que si la familia, que si ya esta casa, que si ya se está derrumbando. Quiero que sepas que la primera señal de que Dios quiere hacer con tu vida es eso, son los problemas. Amén. Esa es la primera señal de que Dios quiere usar tu vida, porque si Dios no quisiera usarte, el enemigo se sentaría y te dejaría. Pero como sabe que eres importante para Dios y que eres un instrumento que puede ser usado para restaurar, para levantar, quiero que sepas que por eso el enemigo ataca y ataca y ataca y sigue atacando hasta que uno de sus dardos te pega en un pie y te hace coger. Hasta que otro de su dardo te pega en el otro pie y te hace caer. Hasta que otro de su dardo te pega en el pensamiento y te hace dudar. Hasta que otro de su dardo te pega en el corazón. Y cuando te pega en el corazón y te lastima y te abre una herida, cuando una persona está herida, cuando una persona ya cayó, ya el pensamiento ya está fuera de Dios, pero ya cuando el corazón está herido, te saca de la jugada de Dios. Entonces, fue lo que pasó conmigo. Ya una vez que fui liberada, el enemigo empezó a trabajar de esta manera, estando trabajando con los jóvenes, apoyando con los jóvenes, otra vez. Caigo, ahora sí que dándole gusto a mi carne, dándole gusto a mi gusto, en vez de buscar las cosas de Dios. Y quiero que sepan que otra vez me aparté de Dios. Tenía un buen trabajo, tenía una buena posición, tenía un buen puesto, y le estoy hablando de hace pocos años, en el 2015, hace 10 años. La empresa me llevó a viajar a Nueva York, la empresa me llevó a viajar a Washington, la empresa me llevó a Pensilvania. Era una empresa cristiana, era una empresa donde se me dio la oportunidad para tener un jueves de oración. Ya estaba siendo productiva en las cosas de Dios, pero le abrí un pequeño orificio al enemigo y por ahí se metió. A esta edad, para estas fechas, yo estaba por cumplir 30 años. Estoy hablando en el 2015. Y pues como saben, ¿verdad? Y si no lo saben, pues soy soltera. Estoy soltera, ¿verdad? Y empezaba mi familia, empezaban conocidos, te vas a quedar para vestir santos, se te va a ir el tren, ya tienes demasiada edad y no consigues novio. Oye, ¿qué está pasando contigo? Se te va a ir el tren, no vas a tener hijos, oye, tu edad se te está pasando. Y a la primera persona que me empezó a hacer
cariñitos, ay que estás bien bonita, ay que esto, ay que qué bonita sonrisa, ay que mira esto. Dije, aquí soy. ¿Y saben por qué? Por hacerle caso al que dirá, por hacerle el caso a lo que los demás pensaban de mí, por no estar, ah, por estar en todo lo que la gente quería, menos lo que yo deseaba, por no sentirme menos que tales personas, por querer encajar, le abro este pequeño orificio al enemigo y dejo entrar a una persona que me sacó por completamente otra vez de la jugada de Dios. Completamente, mis hermanas. Alguien que parecía bueno, alguien que parecía entenderme, alguien que parecía que empezaba a ir a la iglesia conmigo, alguien que parecía que se iba a convertir a Dios. Perdón. Y caí. Y siento que así como caí con esta persona, caí de la gracia de Dios. Del 2017 que conocí a esta persona, al 2020, mis hermanas, fueron los 3 años que si ya había llorado 27 años atrás de mi vida, esos 3 años yo creo que yo los lloré más y amargamente, por malas decisiones, mis hermanas, por malas decisiones, porque me importaba más lo que decía la gente que lo que yo sentía, por no saber decir un no, santo, por no saber decir un no y por no saber decir un sí. Porque usted tiene que saber decir no cuando es no. Que no le importe si a los demás le gustan o no le gustan. Si es que usted diga un no, tenga el valor para decir no. Porque yo por no decir un no cometí errores y horrores delante de Dios. Horrores, literal, horrores. Y déjenme decirles, mis hermanos, que me salgo completamente otra vez de mi iglesia y de mi casa. 3 años, otros 3 años perdida en otro desierto, en otro proceso, en otra prueba. Pero no era prueba de parte de Dios, era prueba que yo misma me había llevado a ese lugar. Y estando en una situación así, mis hermanas, que si le digo que sí a mi carne, pero le digo que no a mi espíritu, o si le digo que sí a mi espíritu y no a mi carne, ¿qué pesaba más? Y pesaba más la carne. Por no estar sola, como quiera estaba sola. Por no estar sola, para que la gente no dijera que estaba sola porque el hombre estaba unos días sí, otros días no. Y yo me conformaba con eso, mis hermanos. Cuando Dios tiene tantas cosas hermosas por darnos, y cuando Dios tiene todo por darnos, nosotros nos conformamos con lo menos, no nos damos el valor que Dios nos da. Si usted supiera que es una hija amada por Dios, que usted es la niña de sus ojos, no se conformara con tan poquito. Pero déjame decirte, mi amada, que eres hermosa, que Cristo te ama, no te menosprecies, porque ya Dios te ha pagado un precio invaluable por ti, por mí. No te menosprecies, que tu vida ha sido pagada con precio de sangre, y la sangre que dio el Señor en la cruz del Calvario. ¿Y saben algo? Así yo me menospreciaba, conociendo ya al Señor, ya Dios habiendo tratado nuevamente con mi vida, ya habiéndome restaurado una vez más, otra vez voy y caigo otra vez. Estos 3 años, 1 año de noviazgo y 2 años viviendo con esta persona, yo decía, es que es mi esposo. Y luego el Señor me lleva la palabra y dice que cuando llega a aquel pozo de agua y se encuentra la mujer de Samaria y le dice, ¿verdad?, acerca de su marido, dice, ¿es que con el que vives es tu marido? Y el Señor tocó aquí mi corazón y me dijo, y ese con el que estás no es tu marido, porque no te has casado. Aleluya. ¿Y saben qué?
En lugar de sentirme ofendida, le dije, sí, cierto, Señor, tiene razón, ese varón no es mi marido. Yo digo que es mi marido, pero no he firmado un acta de matrimonio, no me ha dado un anillo, no ha hecho un compromiso conmigo delante de tu altar. Y ¿saben algo? Mientras que Dios me hablaba así, las personas me señalaban, mira la que tenía un cargo en la iglesia, mira la que hacía esto, mira la que tenía los jóvenes, mira que ella se juntó, mira la pecadora. Si supieran que todos somos pecadores, Amén. que todos pecamos, pero de forma diferente. Sí. Y yo le decía, Señor, ¿cómo me he de levantar? ¿Qué he de hacer, Señor, para dejar toda esta situación? Y un día Dios me da un sueño, mis hermanos, y quiero que tomen este sueño porque este sueño estuvo tremendo. Resulta que enfrente de la casa, de la que era mi casa, en Rinconada de las Brisas había una casa de oración. Fíjense cómo Dios es tan hermoso que todo el tiempo estuvo conmigo y todo el tiempo Él ponía los medios para que yo no me alejara de Él. Enfrente de mi casa había una casa de oración que se llamaba Nueva Jerusalén. Entonces yo empiezo a escuchar cómo el Espíritu Santo empieza a descender a este lugar y empieza una adoración tan hermosa que no recuerdo la letra, pero yo lo que sentía era que el Espíritu Santo me decía, levántate, levántate. Y no sé cómo estuvo, mis hermanos, que me levanté de donde estaban y me hinqué y yo creo que me quedé dormida, no fue una visión, yo creo que quedé dormida. Entonces, en ese transcurso que duermo, yo empiezo a ver un apartamento de lujo con paredes de cristal, como no sea en un rascacielo, y en ese lugar todo era de lujo, todo era algo como algo de ricos, pero en el demonio bailando con un maniquí vestido de novia. Y yo desde abajo de ese rascacielos estaba viendo arriba y miraba cómo el diablo empezaba a girar bailando con ese maniquí vestido de novia y empezaba a girar. Y cuando yo miro, veo que ese maniquí tiene mi rostro y veo mi rostro en el maniquí y veo sus brazos moretoneados, su cara golpeada, ensangrentada, golpeada, moretones por todos lados, y yo me entristecí. Y escucho cómo el Espíritu de Dios me dice, ¿ves cómo el diablo está golpeándote? ¿Y cómo el diablo te tiene como un títere en sus manos? Y yo le decía, Señor, muéstrame más. Y me dice, pero así como te tiene a ti, también tiene a la iglesia golpeada y le está manejando como un títere, que ellos piensan que tienen blancas vestiduras y piensan que están vestidos de novia, como dice, como lino fino, como dice su palabra, pero mira cómo están realmente. Están siendo golpeadas, están siendo maltratadas por el enemigo, por dejarse influenciar por lujos, por gustos y por placeres. Santo, aleluya. Y en ese momento reacciono, mis amadas, y empiezo a escuchar otra vez la alabanza de que provenía de la casa de oración, y reacciono, y el Espíritu Santo me saca y me dice, ves, dile al pastor lo que viste, ves, dile al pastor lo que te mostré. Y le digo al pastor, pastor, ¿sabe qué? Yo vivo enfrente, yo no quería venir, pero el Señor me ha mostrado esto. Y en ese momento el pastor me da el micrófono y le explico hasta la iglesia. En ese momento yo hago un nuevo pacto con Dios, un nuevo compromiso con Dios. Y le digo, ¿sabes qué, Señor? Perdóname. Si yo sé que yo estoy haciendo las cosas mal, pero ahora pongo mi situación en tus manos. Yo sé que estoy viviendo en pecado, pero ya no quiero estar como ese maniquí golpeado. Ahora tú pon las cosas en su lugar. Muéstrame lo que no es tuyo y lo que no es tuyo, quítalo. ¿Y qué creen, mis hermanas? Dios empieza a obrar y empieza a quitar todo eso que no era de Él. En el año 2020,
yo me separo de esta persona que estaba viviendo en unión libre. Tuvo 2 años para esa persona decirme, ¿sabes qué? Sí me caso contigo, pero nunca lo dijo, porque realmente no quería un compromiso conmigo. Él estaba siendo instrumento del enemigo para sacarme de la jugada de Dios. Y lo hablo en mi situación, en mi persona. Yo sé que sí hay mujeres que están viviendo, quizás no con un hombre, pero con otras situaciones que son instrumentos del enemigo para sacarte del propósito de Dios. Entonces yo le empiezo a decir, bueno, ya Señor, yo conozco tu voz, sé que estoy haciendo malas cosas, empieza a limpiar mi vida, yo quiero servirte, yo quiero que tú me uses, yo quiero volver a tu primer amor, aleluya, yo quiero volver a tener una relación contigo como la tenía. Mis amadas hermanas, en el trayecto que pasa todo esto, entre que yo conozco a este hombre que tenía a los jóvenes en la iglesia, yo iba para la leucemia y Dios me sanó. A mí me salía ya bocaradas de sangre de la boca, bocaradas de sangre de la nariz. Se me hacían moretones en mi piel. Había veces que yo no me podía levantar, pero era algo que yo no podía decir porque mis hermanos estaban en la cárcel. Yo no quería ser una carga más para mis padres. Y Dios también me sanó de eso en el proceso. Santo, aleluya. ¿Cómo ha atacado el enemigo mi vida? Tantas veces ha querido tumbarme del propósito de Dios y en algunas veces ha logrado tumbarme, pero dice la palabra que 7 veces caerá el justo y 7 veces Dios lo levanta. ¿Qué tan importante es conocer la palabra para levantarte? ¿Qué tan importante es conocer la palabra? Porque cuando la gente se va, cuando no hay nadie detrás de un telón, cuando no hay nadie, cuando tú cierras la puerta de tu casa y de tu habitación y te pones a llorar, lo único que te queda es la palabra, la presencia del Espíritu y Dios. Pero hay veces que no escuchamos la voz de Dios. Y hay veces que puede que no escuchen la voz de Dios, pero está la palabra. La palabra proviene de la boca de Dios. La palabra es Dios hablándote a tu vida. Y déjenme decirles que Dios empieza a quitar todo eso que no servía de mi vida. Lo que yo decía que era un matrimonio, que no era un matrimonio, ¡pum!, se fue. Yo no tuve tiempo de llorar. Yo no tuve tiempo de llorarle a esta persona. Lloré por toda la situación que viví, pero desde que esa persona se fue, que ya son 5 años, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, casi septiembre, son casi 5 años, 6 meses, que el Señor empezó a hablarme a mi vida, quitó lo que estorbaba, limpió, me restauró, aleluya, mi corazón, y entonces el propósito de Dios ahora sí se empieza a formar, empieza a darle forma. Esto en el año 2020 pasa toda esta situación, pierdo mi trabajo, que ganaba muy bien. Normalmente a cada rato cambiaba de coche y yo decía, yo quiero un coche como este. Bueno, pues allá iba. Se me termina mi trabajo, se termina la relación, llega la pandemia, 6 meses sin trabajo, mis amadas. Pero ¿qué creen? Me metí en mi cueva de Adulam. Me metí en esa cueva y empecé a hacer guerra, empecé a orar. Había veces que no había que comer porque puse un snack y por estar atendiendo el negocio. Había veces que por no salir a comprar no había chance para hacer de comer. Bueno, si no había chance, en los ratitos me metí a orar y oraba. Y oraba, y oraba, y otra vez lo que tenía que hacer, y otra vez me metí a orar. Empecé a firmarme en una iglesia que fue Jehová Jireh. Dios me empieza a mostrar cosas, a revelarme cosas de una manera sobrenatural, de una manera especial. El Espíritu Santo empieza a cautivar mi vida, y ahora sí empieza el Señor a darle forma a esto que ustedes están viendo. Costó lágrimas, costaron muchas lágrimas. Pero déjeme decirle que si es el tiempo en el que tú estás derramando lágrimas, dice la palabra en Apocalipsis, que allá en el cielo el Señor está levantando cada una de tus lágrimas. Aleluya, amén. Cada una de tus lágrimas. Y déjenme decirles que
se acaba todo esto y me meto en las cosas de Dios, empiezo a firmarme en la iglesia, el Espíritu Santo empieza a tratar en mi vida, el Espíritu Santo que es nuestro consolador. ¿Cuántos años pasaron para llegar al 2020, 2021 y darme cuenta que había un consolador que realmente consuela, que realmente abraza, que realmente restaura, que realmente sana, que está con nosotros, que aunque Jesucristo está a la diestra del Padre, aquí contigo y conmigo está el Espíritu Santo, pero depende de ti si le das su espacio. Entonces empiezo a conocer esto del Espíritu Santo y me empiezo a meter con él. Empiezo a tener intimidad con el Espíritu Santo, empiezo a buscar de su presencia. Y esto es algo, mis amadas, que es como cuando tienes una relación que quieres ver a esa persona especial. Bueno, cuando tú empiezas a tener una relación con el Espíritu Santo, pasan 2, 3 horas y esto que sentiste quieres volverlo a sentir. Eso que tú sentías al estar orando, esa paz, ese amor, quieres volverlo a sentir. Perdón. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le digo a Dios, Señor, yo quiero que me uses. Yo quiero ser instrumento en tus manos. Ya dejé esto, ya quité esto que estorbaba en mi vida, ya quité todo esto. Ahora yo quiero que me uses. Y en mí, desde que era niña, estaba el anhelo de estudiar un instituto bíblico, pero yo sabía que tenían un costo. Y en ese tiempo conseguí un trabajo que, mis amadas, ganaba 1,000 pesos a la semana y las primeras 3 semanas no me las pagaron. Entonces yo le dije, Señor, ¿qué está pasando? Necesitaba un trabajo y tengo el trabajo, pero no tengo la paga. Entonces, ¿qué está pasando? Y el último día que me quedaba mi último recurso de lo que me liquidaron de la empresa, ese día me pagan por fin las 2 semanas del otro trabajo que no me habían pagado. Y gloria a Dios, porque les digo que Dios trabaja de una manera sobrenatural, de una manera especial, y llega en el momento adecuado. Y recuerdo que 1,000 pesos, mis amadas, de ganar una cantidad de entre 4,000 pesos más, ganar 1,000 pesos, pagar luz, pagar agua, pagar biles y yo sola y no querer molestar a mis papás, aparte gas para el coche, aparte pues lo que es lo de Dios, lo del diezmo y cosas así. Entonces yo decía, Señor, 1,000 pesos, ¿qué voy a hacer con 1,000 pesos? Pues Dios empezó a mostrar su misericordia conmigo y su gloria y su gracia y su amor y todo Dios empezó a manifestar de una forma especial para con mi vida. Y quiero que sepan que ya estaba pagado un curso de Excel. Soy administrador de recursos humanos y yo quería un puesto, pues algo bueno, ¿verdad? En una empresa, pago un curso de Excel, pero la honra y gloria sea para Dios, porque yo pagué un curso de Excel, pero el Señor pagó el instituto. Entonces, Dios bendiga la vida del pastor Arnulfo, ahora pastor, de su esposa. Dios bendiga la vida de cada maestra del instituto. 2 de Timoteo 3:16, a la pastora Silvia Melchor, al pastor Tomás Diego, al hermano Juan, al hermano Junior. Dios bendiga sus vidas, a la hermana Esli, maestra Esli, a Suri, Dios bendiga la vida de Suri, Dios bendiga la vida del maestro Antonio, que ahora es pastor, Dios bendiga sus vidas. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque un día terminando el curso de Excel, resulta que el hermano Arnulfo me manda un mensaje o me llama por la madrugada y me dice, disculpe, quiero preguntarle algo, usted es cristiana, ¿verdad? Fíjense, mis hermanos, nosotros los cristianos tenemos el sello de Dios, que donde quiera que vayamos, nos van a identificar como cristianos, así es que usted es testimonio de quién dice ser, y dice la palabra que somos cartas leídas. Así es que a donde quiero que usted vaya, mis hermanos, den testimonio que usted es hijo e hija de Dios.
este hermano me marca, y yo la verdad dudé, dije, pues es casi de madrugada, pues, y como no queriendo contesté, y le dije, sí, mi hermano, dice, ¿le gustaría estudiar el instituto? Aleluya, le dije, la verdad sí me gustaría, mi hermano, pero ahorita estoy pasando por una situación difícil en la cual mi salario no alcanza para nada. Dijo, no, dijo, lo que pasa que el instituto es gratis, es becada, si usted gusta. Y mis hermanos, Dios me bendice con el instituto, pero ¿qué creen? Amén, aleluya. Cuando Dios te va a dar algo, también te va a demandar algo. Cuando Dios te da algo, te demanda algo. Y depende de ti si tú obedeces. Gloria a Dios, aleluya. Depende de ti, mi amada, si tú obedeces el llamado de Dios. Dios te va a probar. Así como Dios dice, cuando el diezmo dice, probadme en estas cosas, Él te insta para que tú pruebes a Dios que Él es Dios. Amén. También Dios te va a probar como hijo. Aquí no le eches la culpa al enemigo, porque a veces el enemigo no tiene nada que ver. Dios te va a probar si realmente eres hijo. Esto sucedió conmigo. Tomo la palabra del instituto y si ya había perdido trabajo, ya había perdido lo que yo le llamaba un matrimonio, que era una relación que estaba fuera de la voluntad de Dios, ya había perdido esas dos cosas. Créanme que cuando acepto ser becada en el instituto, tengo que salir de mi iglesia para llegar a otra iglesia más cercana porque era de extremo a extremo de la ciudad. El primer año entramos cerca de 24 personas, el segundo año quedamos 6 personas, el tercer año solamente quedé yo. Para honra y gloria de Dios me gradué solita. El instituto, por misericordia y por gracia de Dios, se mantuvo abierto sin que los maestros recibieran un pago, nada más que el pago que proviene del cielo. Yo honro sus vidas porque los 3 años yo no pagué ni un peso y sin embargo las clases continuaron hasta que me gradué. Y aunque a mitad de camino quería tirar la toalla a mis hermanos, que no es para menos, se perdió la casa. Una casa valuada a más de $1 millón, se perdió. Tuve que dejar ir la camioneta que tenía porque la gente mala llegó a mi casa armada. Me sacaron de mi casa, perdí la casa, perdí el coche, fui procesada, pagué el precio. Para honra y gloria de Dios puedo decir que Dios ha sido bueno. Se perdió la casa, pero gloria a Dios, porque yo sé que ese Dios del que dudaba cuando yo quería terminar con mi vida, ahora está conmigo. Cuando no conocía al Espíritu Santo, que Él me pudo haber consolado de todo lo que pasé, ahora Él me consuela de todo lo que pasó. Mis amadas, se pierde el coche, se pierde el carro. El Señor me dice que es tiempo que renuncie a mi trabajo, pero con eso dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. ¿Y qué creen? Hay una persona que me dice, por la situación que vivimos, que viví de lo de la casa de esas personas malas, una persona me dijo, ¿y por qué no te vas para Estados Unidos? Le dije, mi visa venció hace 3 años, venció en el 2019. Y me dijo, ¿y por qué no la arreglas? Le dije, gano $1,000 y Dios me está demandando el trabajo. Y me dijo, ¿y qué te hace falta? Le dije, lo importante. Dijo, ¿pero por qué lo importante si tiene Dios? Dije, tiene razón. Y dije, Señor, si eres tú, yo no voy a hacer nada. Tú vas a poner las cosas. Tú vas a hacer las cosas, Señor. Si esto viene de ti. Porque tú me has enseñado a depender de ti, pero que primero se haga tu voluntad antes que la mía. Y mis amadas hermanas, para honra y gloria de Dios, hubo quien me dijo, ten para el pasaporte. Hay personas que saben que a mí no me gusta agarrar dinero. La verdad, yo batallo cuando alguien me quiere bendecir con dinero. A mí me pueden dar un pandero, que gracias, Tere, por el pandero, me gozo con mi pandero. Me dan Biblias, mis hermanos. Yo tengo mi Biblia, que esta también fue un regalo.
y con esta Biblia estoy bien a gusto. Y las Biblias que me dan, que me regalan para que yo deje esta, trato de bendecir a otra persona, ¿verdad? Porque yo me siento a gusto con esta Biblia. Entonces se acerca la persona y me quiere dar dinero y me cuesta tomar el dinero. Me dicen, es que entonces, ¿cómo le hacemos? Descargo la hoja que me dan en para donde se arreglan los pasaportes y todo eso. Le digo, ¿sabes que yo no te quiero tomar dinero, pero si Dios ha puesto en tu corazón, aquí está para que pagues el pasaporte? Igual por 1 año, hay por 3 años, hay por 6 años y hay por 10 años. Lo que Dios ponga en tu corazón. Yo no sé qué Dios ha puesto en tu corazón, pero lo que Él puso en tu corazón, aquí está el papel. Y si, yo sé que es mucho pedir, ¿verdad? Pero si quieres, para que vayas al banco, le digo, porque a mí no me gusta tomar dinero, le digo, porque yo no quiero que se malinterprete. Me dijo, no te preocupes, yo lo voy y lo pago. ¿Y qué creen? Me arreglaron mi pasaporte por 6 años, pasaporte mexicano. Tenía la fecha el 9 de diciembre del 2022, pero ese día mi mamá cumplía años, me tocó en la ciudad de Nuevo Laredo, había mucha inseguridad, había muchas balaceras y todo eso, y mi papá dijo, no, le dije, pues se va a perder lo del pasaporte, que se pierda. Y así le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? Que se pierda, si es tuyo, tú vas a acomodar las cosas, si no, ni modo. Mis hermanos a la semana me hablan de donde hacen las citas y me dicen, oye, disculpa, es que te cancelamos la cita del 9 de diciembre, pero te la agendamos para el 14 de febrero del 2023 en Ciudad Victoria. ¿Crees que puedas? Y creo que faltaban como 3 días o 4 días. La camioneta que tuve que cederle a mis papás, que era por la camioneta que se perdió en la casa, estaba programada para arreglarle las placas, no había papeles, no había engomado, no había nada, y dije, Señor, si es tu voluntad, las cosas se van a dar. Todo este proceso que llevé me enseñó a confiar en Dios. Mis amadas hermanas, esa noche me puso a orar, yo traía dinero para tomar un autobús, pero mi papá no quería que me fuera sola. Faltaban 2 días y le dije, papá, ¿sabe qué? Voy a pedir el permiso como quiera. Si no, yo me voy, yo sé andar en autobús, sé viajar sola, no se preocupe, Dios va conmigo. ¿Y qué creen, mis amadas hermanas? Al engomado de las camionetas, que ya están los documentos de la camioneta, que vaya para que se lo pongan y que la camioneta ya puede ir al interior del país. Amén, aleluya. Gloria a Dios, nos vamos por el pasaporte. Llegamos a las 10 de la mañana, el pasaporte se me entregó antes del mediodía. ¿Y qué creen? El enemigo atacando, la camioneta se nos quedó allá sin batería. Fue una situación bien difícil entre ir a comprar una pila, regresarnos a Matamoros. Por otra ocasión, regreso a Matamoros y Dios me vuelve a hablar audiblemente. Ahorita que Tere dice ministro internacional, fíjense cómo es Dios. Dios me vuelve a hablar audiblemente y regresamos aquí a Matamoros. Se me cierra mi garganta por los cambios de clima. En la noche estuve muy mal, tan mal de salud que mi papá al día siguiente me dijo, no vayas a trabajar, no has podido respirar, no puedes respirar, la verdad no podía respirar. Ese no era el diablo, era parte del proceso de lo que Dios quería hacer. Entonces le digo a mi papá, bueno, le digo, porque si no voy me van a correr el trabajo. Dijo, no, mírate cómo andas, mejor vete a consultar a la farmacia porque en el seguro te van a mandar para el área COVID. Dijo, vete a consultar a la farmacia, y que me voy a la farmacia, mis amadas, caminando, y ahí como iba caminando con mi mamá, me empieza a hablar otra vez Dios, y me empieza a dar direcciones, y me empieza a decir, saliendo de la farmacia, Dios permitió la enfermedad para tener cómo comprobar que estaba grave, que estaba enferma, y me dice el Señor, saliendo de aquí, te vas a ir con el pasaporte al lugar donde te hacen la cita para la visa. Cuando tengas tu cita para la visa, te vas a meter en la habitación de tus padres y vas a orar. Un día anterior yo había cancelado una prédica en mi iglesia
me tocaba predicar y yo le dije al pastor, no voy a poder, ando enferma, no tengo que ir a trabajar y la cancelé días antes. Entonces el Señor me empieza a dar direcciones y me dice, te metes a orar. Y yo le dije, Señor, ¿y de qué voy a hablar? Y me dijo Dios, y le vas a pedir disculpas a tu pastor y le vas a decir que si todavía tienes la posibilidad de predicar. Y yo dije, Señor, pero dijo, no, nada, vas a hacerlo. Y así como Dios me iba dando direcciones, mis amadas, para terminar, así como me iba dando Dios direcciones, ¿qué creen? La visa me la dieron para en abril de ese mismo año, cuando las visas las daban, las citas las daban para meses, para años. Para honra y gloria de Dios, mi visa me cayó a los 3 meses, de febrero me cayó en mayo. Ahorita estamos yendo a acompañar a otros ministros a otros lugares. Quiero decirles que todos mis años de lágrimas, todos mis años de proceso, ahora están siendo recompensados. Dios me ha puesto en lugares que jamás imaginaba. Ahora estoy tratando de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Les dije que tenía 3 citas. La primera es porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que había perdido. Mi hermana, si te sientes que estás fallando, que estás perdida, busca de Dios, ponte a cuentas con Dios, pídele perdón, dile que invítalo a que Él tome tu vida, invítalo para que Él empiece a obrar en tu vida. Segundo, cuando Dios te perdone, cuando Dios te limpie, busca un lugar donde congregarte si no te congregas. Si ya te estás congregando en un lugar y está siendo difícil tu situación, acércate más, búscale más. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayuda bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todo lo que estás viviendo, mis hermanos, tiene un porqué y un para qué. Búscale. No te quedes ahí. Antes de tengo otro que dice, de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Mi hermana, tu pasado pisado. El Señor lo toma, lo avienta a lo profundo del mar y ya no tiene regreso. Si alguien te viene a traer tu pasado al presente, el único que hace eso es Satanás. Recordemos que Satanás viene para matar, robar y destruir. No dejes que mate lo que Dios quiere hacer contigo. No dejes que destruya el propósito de Dios que tiene para tu vida, para tu casa, para tu familia. Amén, y no dejes que destruya lo que Dios quiere hacer contigo. Yo sé que ya me extendí mucho, pero quería que supieran que aunque hayas sufrido demasiado, que aunque el enemigo haya querido silenciarte, la voz de Dios va más allá y es más fuerte que la del enemigo. Amén. Échale ganas, no estás sola, busca ayuda, ya sea aquí en línea, si tú no le tienes confianza a alguien, busca ayuda por Messenger, haz un mensajito, busca quien ore por ti, acércate a la oración y te voy a recomendar algo, mi amada. Si tú tienes problemas, ataques, trata de no estar sola, pero tampoco estés con cualquier persona. Amén. Porque hay personas que matan el fuego del Espíritu Santo que apenas se empieza a encender en ti. Entonces busca personas que en vez de matar ese fuego, le echen más leña y empieza a arder más la presencia del Espíritu Santo. Estamos iniciando una página que se llama Bajo el Fuego del Espíritu Santo. ¿Con qué motivo y con qué razón? Eso. Que cada persona viva bajo el fuego del Espíritu Santo. Que no solamente lo sientas, que no solamente sientas bonito, sino que aprendas a vivir bajo el fuego del Espíritu Santo, que aprendas a vivir con la presencia del Espíritu Santo en ti. Es nuestro consolador, es el que nos da fuerza, es el que nos alimenta, es el que nos guía. Tere, muchas gracias, mi amada. Espero que este testimonio te edifique, te dé aliento, no estás sola, échale ganas. Y te voy a decir que no estás sola, porque aunque tú pienses que no hay nadie a tu alrededor, eso es lo que tus ojos no ven, pero que lo que tu espíritu perciba sea la presencia del Espíritu Santo, que es nuestro consolador y es la promesa que Él estará con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Fin del mundo.
Yo sé que me Amén. extendí mucho, espero que sea de bendición y hay muchas cosas que hablar, pero Sí. bueno, el tiempo se nos fue. Va a haber una próxima para que termines tu testimonio. Sé que faltó poquito y Así el es. texto que leíste es el texto agregado a mi página. Es 2 Corintios 5:17. De modo que si alguien está en Cristo, Nueva criatura es. las cosas viejas pasaron, he aquí, todo se Todas nuevo. son hechas nuevas. Sí, ese es el texto bíblico de Mujer Transformada. Les agradezco bastante, te agradezco bastante a ti, los que están en sintonía de nosotros. Van a haber más oportunidades. Sé que Dios nos está dirigiendo a poder hablar de alguien. Sé que alguien le fue edificado su vida con tu testimonio, prima, Así es, amén. hermana Laura, y todo para adelante. Y sabemos que también pronto viene tus en vivos de Bajo el Fuego del Espíritu Santo, que es tu Amén. página. Si quieren seguirla, Dios nos va a llevar la palabra dirigida, que Él nos dirija, que Él sea el que nos esté llenando de sabiduría, como le pidió Salomón. Así es, Le amén. Una pidió disculpa sabiduría a por Dios el para tiempo, ¿verdad? poder Pero eso fue dirigir al pueblo. Y eso es lo mismo que le pido yo, que nos ponga un carbón encendido en nuestros labios y que solamente hablemos lo que a las personas les va a edificar. Y las animamos que si no tienen una iglesia a donde ir, busquen a alguien a quien ustedes puedan dirigirse y que puedan ser de bendición para alguien más. Muchas gracias. Dios me las bendiga. Nos miramos el próximo jueves, si Dios nos los permite. Y muchas gracias. Yo sé que Dios es maravilloso y hubo poquitas fallas al principio, pero yo sé que Dios se va a manifestar en sus vidas. Si necesitan oración, pueden mandarle mensaje a ella también. Pueden mandarme mensaje a mí. Próximamente, yo sé que varios de ustedes conocen a mi suegra, la hermana Gloria. Le voy a pedir, la voy a invitar que me acompañe y ella podrá orar con ustedes aquí en vivo. Dios es maravilloso, yo les agradezco este tiempo y nos vemos el próximo jueves, si Dios lo permite. Si no antes, les estaré haciendo un en vivo de voladita y les leeré un poco estoy leyendo un libro que se llama Mujer Sabia y está hermoso el libro, pero más que nada les animo, les invito a que leamos la Biblia. Cada día es como si nosotros podemos estar más cerca de Dios, buscándolo, y Él está presto, Él está atento a nuestro clamor por cualquier cosa que esté pasando. Dios nos va a ayudar, Dios me va a ayudar. Después yo daré mi testimonio y les agradezco mucho. Y Dios me las bendiga. Gracias a cada una de las que se conectaron, mi amiga Salomé, Alma Salazar, mi amiga Maribel, Laura Escopay, no sé si se diga así, pastora, mi amiga Vero, mis hijas, mi esposo, la hermana Olga. Dios me las bendiga, hermana. Muchas gracias a mi prima Laura, muchas gracias a mi amiga Laura. Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Voy a hacer una pequeña oración para cerrar esto. Señor, yo te agradezco, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú nos permitiste estar en este tiempo, a esta hora, Señor. Hubo trabas, Señor, pero tú fuiste el que nos guiaste a hacer estos videos, Señor. Yo te pido, Señor, llega con cada una de mis hermanas, Padre. Cada, cada, cada proceso que estén pasando ellas, cada de carencia que ellas estén viviendo, Señor, sé con ellas, Señor. Y aún así, Padre, ve con la viuda, con el huérfano, con el desamparado, Señor.
Y sé tú, Padre Santo, el único, Señor, que pueda llegar a ellos, Señor. Esta es una semilla, Padre Santo, pero tú vas a dar el crecimiento, Señor. Que este testimonio, Señor, haya llegado al corazón de cada una de ellas, Señor. Que haya llegado a la persona correcta, Padre, y que compartan, Señor, y tú vas a hacer el trabajo, Señor. Nosotros solamente somos un instrumento tuyo. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Dios me las bendiga. Hasta luego.